Buenas tardes, ¿cómo están, estimados estudiantes? ¿Cómo los trata el frío? Acá en Salta bastante intenso, así que bueno, vamos a superar eso y vamos a empezar con la clase número 8 del día de hoy. El tema que nos convoca para esta clase es el riesgo de auditoría, que ya fueron avanzando un poco con la contadora Berardi. Ella fue ya haciendo una especie de inducción al tema y el que sigue es matriz de riesgo control. Así que son temas decisivos en su formación académica en Auditoría 1, por lo tanto deben dispensarle el debido cuidado, ¿sí? El material teórico ya lo tienen subido en la plataforma y vamos a compartirlo a continuación para poder abordar la temática y poder avanzar en estos temas que son tan sensibles en esta materia. Bien, ya lo tienen en pantalla a la primer placa de la presentación de la clase. Como les anticipé, vamos a abordar el tema riesgo de auditoría y justamente empezamos con una asociación terminológica que nos va a permitir comprender qué significa el riesgo para un auditor, ¿sí? El riesgo no es otra cosa que el peligro. Es un peligro que se asume desde el mismo momento que se coloca un capital bajo un riesgo empresario para conformar una unidad de negocio, ¿sí? Entonces siempre el riesgo como peligro está subyacente en la gestión, en el desenvolvimiento del negocio. Obviamente que el empresario quiere que sus riesgos sean los menores posibles. ¿Por qué? Porque de esa manera se asegura la continuidad del negocio y la protección del capital inicial invertido. Y ahí es donde el empresario va a recurrir a los servicios de un auditor, porque justamente el auditor como profesional le puede brindar esas medidas detectivas y correctivas para el funcionamiento de su control interno, de manera que se puedan reducir los riesgos a su mínima expresión, pero nunca caigan en la idea naif o infantil de pensar que el riesgo se elimina, porque el riesgo nunca se elimina. Lo que se hace con el riesgo es disminuirlo, morigerarlo a una expresión aceptable, a un nivel aceptable, tal que no ponga en riesgo la continuidad del negocio, ¿sí? Entonces, ese es nuestro mayor objetivo. Nosotros queremos contribuir como profesionales, especialistas en control externo, independiente, objetivo, escéptico y de bases selectivas, para asesorar a los clientes en la optimización de su control interno administrativo operante, de manera que se puedan minimizar los riesgos derivados de una incorrección en el funcionamiento de su control interno, ¿sí? Entonces empezamos con esta asociación que nos va a permitir empezar a comprender esta temática. Y fíjense que riesgo es un peligro y acá hay un bloqueo. El bloqueo al peligro, que nos va a permitir minimizarlo, va a venir de la mano de la auditoría interna. Y a continuación ustedes van a ver que hay una gráfica donde están las banderas rojas, las red flags, que son todas las incorrecciones, los puntos débiles, las fallas, los desvíos que se presentan en el funcionamiento interno del ente
y que también vienen desde afuera, ¿sí? Desde afuera del ente, por eso está el sistema del control interno administrativo operante y hay como una intromisión de un tercero que aparenta ser un delincuente. Y fíjense que está la billetera acá, hay una billetera que está justamente simbolizando los activos del ente, ¿sí? Entonces, tanto por las banderas rojas del ente como por los terceros que pueden filtrarse con ánimos delictivos por el control interno administrativo operante cuando no está fortalecido, cuando no es óptimo, se generan justamente las hipótesis de incorrecciones que nosotros vimos que pueden ser por culpa o por dolo, ¿sí? Les hice un resumen en la clase pasada donde les manifesté que las incorrecciones pueden darse por culpa o por dolo, ¿sí? En ese caso, la alta dirección, cuando no está debidamente generada, organizada, planificada, coordinada, la administración se ve sorprendida en su buena fe, ¿sí? Ante las incorrecciones, ya sea por culpa o por dolo, se ve sorprendida en su condición de administrador, de gerenciador, y no sabe cómo actuar. Lo que no nos puede pasar bajo ningún punto de vista es que nosotros, como auditores internos, nos veamos igualmente sorprendidos ante las incorrecciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos los especialistas en control externo, perdón. Acá están los especialistas en control interno y nosotros somos los especialistas en control externo. ¿Para qué? Para fortalecer el control interno que ejerce la alta dirección. Entonces, si nosotros estamos en igualdad de sorpresa junto con la alta dirección ante los factores de incorrecciones, ya sea por culpa o por dolo, estamos en un serio problema. Eso no nos puede pasar como auditores. Nosotros debemos anticiparnos ante las hipótesis de incorrecciones. ¿Por qué? Porque por eso empezamos desde la fase 1 conociendo al cliente, conociendo su control interno administrativo operante y justamente identificando las incorrecciones, las fallas, los desvíos, los puntos débiles, porque son factores de riesgo y una vez que los identificamos, nosotros vamos a trabajar para justamente continuar eh, en el proceso de fortalecimiento del control interno administrativo operante. Superada esa situación que no nos puede pasar bajo ningún punto de vista, los auditores internos, que somos especialistas en control externo del control interno del ente, vamos a tener muy en cuenta lo que es el riesgo de auditoría. Ya partimos de una asociación terminológica, semántica, con el riesgo y el peligro, y lo vamos a definir al riesgo de auditoría como el peligro que asume del auditor de no advertir con su labor cuando está correctamente planificada y ejecutada la existencia de errores o de desvíos importantes en el objeto de su control externo, profesional, independiente, objetivo, selectivo y escéptico, ¿sí? Entonces, a consecuencia de esa situación, se genera también la consecuente asignación de responsabilidad al contador auditor. Por eso es que nosotros siempre estamos pendientes del riesgo, porque cuando los riesgos del cliente son muy elevados,
eso impacta también en los riesgos que asumimos como profesionales. Y es por eso que se evalúa al cabo de la fase 1 si están dadas las condiciones de auditabilidad o no. ¿Por qué? Porque si el contador no ha hecho de manera adecuada su evaluación preliminar sobre un control interno administrativo que presenta una significativa relación de debilidades por sobre una mínima relación de fortalezas, ese contador que está haciendo el análisis, si decide avanzar a la fase 2, está asumiendo él también los riesgos propios de las incorrecciones de su cliente. Con lo cual, su riesgo profesional también se incrementa, ¿sí? Ahora bien, el riesgo como tal es uno solo. Lo que ocurre es que en auditoría, el riesgo de auditoría se compone de 3 elementos que lo definen. Y esos componentes tienen sus particularidades que hay que considerar al momento de evaluarlo, ¿sí? Al momento de evaluar la peligrosidad del control interno administrativo de un cliente, nosotros tenemos que saber que van a estar jugando en ese riesgo 3 componentes que se definen de la siguiente manera: componente inherente del riesgo, componente de control del riesgo y componente de detección del riesgo, que a los efectos didácticos y pedagógicos nosotros lo vamos a leer como componente de no detección, porque justamente el peligro está dado por no detectar los eventos o factores de incorrecciones que generan riesgo en el funcionamiento interno del ente y que nosotros como contadores y desde fase 2 en adelante como auditores internos no somos capaces de identificar, de detectar y de poder evaluar. En esta gráfica están justamente las relaciones entre los conceptos anteriores. Tenemos el riesgo como un todo, como único, que está definido por la relación entre sus 3 componentes. En el centro va a estar el componente inherente. ¿Por qué? Porque forma parte de la esencia misma del control interno administrativo operante, que es el objeto de la labor de auditoría en la que estamos desempeñando nuestra labor. En un segundo plano, ya acercándonos hacia el límite, está el componente de control y en último término está el componente de no detección, que vamos a empezar a conocer a partir de ahora. Cuando hablamos del componente inherente del riesgo de auditoría, tenemos que tener en cuenta que forma parte de la naturaleza misma del objeto auditado. Entonces, piensen ustedes que tenemos que pensar en un componente que no está influenciado en absoluto por el auditor interno. ¿Qué significa esto? Que es el peligro innato del control interno administrativo operante antes que tomemos intervenciones los auditores internos. ¿Qué significa eso? Que es el peligro que tiene naturalmente el control interno del ente que me está convocando para que yo haga una evaluación
de ese control interno y defina si es viable o no llevar adelante una auditoría interna. Entonces, como hemos visto hasta ahora, es el momento en que el gerente general o el dueño de la empresa nos convoca a nosotros contadores para que evaluemos la situación de su control interno administrativo operante y definamos si está en condiciones de auditabilidad o si previamente requiere de hacer ajustes en su control interno administrativo para dotarlo de las buenas prácticas o de las reglas de la sana administración que todo ente necesita para funcionar de manera óptima, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos del componente inherente, decimos que es el componente más profundo del objeto analizado y es el más difícil de controlar o minimizar por parte de acción directa del auditor. ¿Por qué? Porque estamos hablando del control interno administrativo operante, que es una responsabilidad del gobierno de ese ente, de la alta dirección. Entonces, si tenemos una alta dirección que es muy proclive a la informalidad, a la falta de reglas claras para el funcionamiento del ente, a la falta de definición de las funciones y roles de cada uno de los componentes de ese ente, a la falta de control por oposición de intereses, a la falta de separación de funciones que son incompatibles o, en caso de no poder separarse esas funciones, a la inexistencia de un sistema tecnológico operativo que nos permita identificar las distintas acciones que se van cumpliendo y cómo se van cumpliendo, entonces fíjense ustedes que ese componente inherente del riesgo es tan elevado en igual medida que son elevadas las situaciones de fallas, desvíos, puntos débiles o incorrecciones que pueden llegar a producirse en ese control interno administrativo operante. Y por ese motivo, como es elevado el componente inherente del riesgo, este escenario suele estar relacionado con la desprotección de los activos del ente, motivo por el cual este componente del riesgo se asocia a desapariciones, destrucciones, pérdidas, desvíos indebidos o fraude de los activos del ente, ¿sí? En el caso concreto de la empresa Tiramisú Sociedad Anónima, que es la que es el caso testigo que nos va acompañando en todo el desarrollo teórico que estamos haciendo, fíjense que en el área de almacén hay una hipótesis de peligro muy alto. ¿Por qué? Porque el jefe del almacén decidió de manera unilateral no cumplir con un control preestablecido en la recepción de la mercadería. ¿Está en peligro el activo de ese sector almacén? Sin duda, pero cuidado, cuidado. Acá dice que el peligro inherente se produce antes de que intervenga el auditor interno y además se suele asociar con una falta de controles esenciales. Acá está clarito la denominación. Es un supuesto de falta de controles esenciales, que no es el caso de Tiramisú Sociedad Anónima, porque en ese caso sí
estaba previsto el control, pero el jefe de almacén decidió no cumplirlo. Es distinto a la falta absoluta de controles esenciales. Entonces, en el caso de la empresa Tiramisú Sociedad Anónima, hay un componente inherente, pero en un segundo plano de relevancia. ¿Por qué? Porque hay otro componente que es el que está afectado y que es el que vamos a ver a continuación, que es el componente de control. Antes de pasar al componente de control, vamos a cerrar el concepto del componente inherente. El componente inherente está en su máxima expresión de peligrosidad cuando se da antes de que intervenga el auditor interno y supone una falta de control esencial. Es decir, no está previsto un control esencial sobre ese aspecto que se está controlando. ¿Es el caso de Tiramisú Sociedad Anónima en el área de almacén? No. ¿Por qué? Porque allí sí existía un control esencial obligatorio para la recepción de la mercadería, pero lo que ha ocurrido es que el jefe de almacén decidió incumplirlo. ¿Hay un riesgo sobre los activos? Sí, sí hay un riesgo sobre los activos, pero no se da por el componente inherente, sino que se da por el componente de control, que es el que vamos a analizar a continuación. El componente del riesgo de control está influenciado por una ausencia, está influenciado por una ausencia como por el incumplimiento de los controles internos que deberían funcionar en el ente. Entonces, lo que tenemos que distinguir claramente es que si hay un control definido y este no se cumple o presenta debilidades esenciales en su funcionamiento, estamos ante un incremento muy significativo del riesgo, del componente del riesgo de control. Y el otro supuesto es que hay un control definido, pero es insuficiente para reducir el riesgo. ¿Qué significa? Que a pesar de que se cumpla a rajatabla con el control establecido, es tan insuficiente que no logra reducir el riesgo que se genera en esa situación. Por ejemplo, es lo que pasa cuando el jefe del almacén cumple con el control de la recepción de mercadería de los proveedores poco significativos del ente. ¿Él cumple con el control? Sí, sí lo cumple, pero solo con los proveedores menos significativos del ente y deja de lado en el control esencial de la recepción a los proveedores más significativos del ente que representan el 80% de las compras totales de la empresa. Entonces, que el jefe de almacén cumpla con el control de recepción de los proveedores minoritarios no sirve para reducir el riesgo que está existente en el área de almacén. ¿Por qué? Porque me está dejando de lado todas las compras a los proveedores más significativos, que es lo que dice el supuesto A. Hay un control definido, pero no se cumple o presenta debilidades esenciales en su funcionamiento. Entonces, en el caso de Tiramisú Sociedad Anónima, el componente del riesgo que está en su máxima expresión en el área de almacén es
el componente del riesgo de control. No es el componente del riesgo inherente. ¿Por qué? Porque acá no intervino para nada el auditor y no está creado control alguno en esa área. Acá dice, hay una falta absoluta de control esencial. No es el caso de Tiramisú Sociedad Anónima, donde sí está definido el control esencial, pero no se está cumpliendo en la manera que debe cumplirse o presenta debilidades esenciales en su funcionamiento. ¿Sí? Ese es el componente del riesgo que está en su máxima expresión, el más significativo dentro de la empresa Tiramisú Sociedad Anónima. Bien, por último, antes de pasar al último componente, que es el componente de no detección, les tengo que subrayar y recalcar que el componente del riesgo inherente y el componente del riesgo de control pertenecen a la responsabilidad del control interno administrativo operante en el ente. Es decir, que el responsable máximo de su funcionamiento es la alta dirección y de allí vamos descendiendo en el nivel de responsabilidad por cada uno de los niveles de la estructura organizativa del ente hasta llegar al responsable directo. Por ejemplo, en el caso Tiramisú S.A., el responsable tanto del componente inherente del ente como del componente de control del riesgo es la alta dirección, que en este caso está representada como grupo activante en cabeza del gerente general, ¿sí?, de la empresa. Esos dos componentes dependen en su máximo nivel de autoridad del gerente general, pero en el caso concreto que identificamos en Tiramisú S.A., el responsable directo es el jefe de almacén, de cuya labor o de cuya competencia depende que se cumpla que se minimice a su mínima expresión el componente de control del riesgo, y él, por su mala decisión, por su mal ejercicio como jefe del área de almacén, lo ha incrementado a su máxima expresión al componente de control, ¿sí? Vamos a ver ahora el último componente, que es el componente de no detección. De los tres componentes del riesgo de auditoría, este es directamente atribuible al auditor interno. ¿Por qué? Porque se produce cuando el auditor interno asume peligros por no completar o no realizar de manera adecuada la práctica de la auditoría interna, por no observar el marco integrado para la práctica de la auditoría interna, por no observar de manera adecuada y cabal el estándar de control interno que es adoptado por el marco, que es el modelo COSO, y por equivocarse en la planificación, por equivocarse en la fase 1 y hacer una evaluación errónea de las condiciones de auditabilidad, por no haber aplicado de manera adecuada las herramientas de auditoría, por no haber confeccionado y monitoreado adecuadamente sus documentos de trabajo, por no haber observado el debido cuidado, cuidar su independencia, cuidar su escepticismo en el desempeño de la labor. Todas esas cuestiones hacen que se incremente el componente de no detección del riesgo de auditoría, y el responsable directo es
el auditor interno, a diferencia de lo que ocurre con el componente inherente y el componente de control, que son responsabilidad directa de la alta dirección o del grupo activante del ente. En conclusión, en el riesgo de auditoría, el componente inherente del riesgo y el componente de control del riesgo son responsabilidad de la alta dirección o del grupo activante, que son los responsables máximos del control interno administrativo operante del ente, mientras que el componente de no detección va a ser responsabilidad del auditor interno y del grado de escepticismo, independencia, objetividad, profesionalismo y excelencia con la cual desarrolle su labor de auditoría interna. Una vez que tenemos identificados los tres componentes del riesgo de auditoría y que sabemos que el componente inherente y el componente de control son los que dependen del ente, podemos analizar la relación que existe entre esos dos componentes del riesgo que están presentes en el CIAO, y en función de eso vamos a analizar cuáles son las herramientas de auditoría recomendadas para cada caso. Fíjense que tenemos en un eje cartesiano de coordenadas, en el eje de las ordenadas al componente inherente y en el eje de las abscisas al componente de control. Cuando estamos en el punto cero de ambos componentes, es la mínima expresión de ambos, ¿sí? Tenemos la mínima expresión del componente de control del riesgo y la mínima expresión del componente inherente del riesgo. A medida que nos vamos alejando de esa confluencia entre los dos ejes, vamos a ver que crece el componente de control y crece el componente inherente del riesgo. Y así se definen 4 escenarios probables que están pintados de color verde, de color amarillo y de color rojo intenso o de color rojo suave. Obviamente, si lo asociamos figurativamente con un semáforo, el verde, el escenario pintado de color verde es el escenario ideal, el pintado de color amarillo nos está indicando una precaución y los pintados de color rojo son los escenarios de mayor peligrosidad. Entonces vamos a empezar el análisis relacionando el componente inherente y el componente de control. Cuando el componente inherente del riesgo es elevado y el componente de control es reducido, tenemos un escenario 1, ¿sí? ¿Qué significa el escenario 1 pintado de color amarillo? Que tenemos un buen control interno administrativo operante, pero eso no significa que podemos relajarnos 100% en el componente inherente que tenemos que tener siempre bajo control. Por ejemplo, acá en el escenario 1 que dice entorno A, riesgo inherente alto y riesgo de control bajo, es el escenario 1 o entorno A, le dice que tenemos que aplicar las pruebas de funcionamiento del control interno como herramientas de auditoría. ¿Por qué? Porque la fortaleza descansa en el control interno administrativo operante del ente, pero yo no debo relajarme del todo en el componente inherente que siempre va a ser alto. Por ejemplo, este es el caso que se da en el área de tesorería de la empresa.
¿Por qué digo que esto se da en el área tesorería de la empresa? Porque en esa área está depositado el activo líquido por excelencia que está representado, valga la redundancia, en el rubro caja y bancos de la empresa. En el área de tesorería voy a tener dinero en efectivo, voy a tener las chequeras, voy a tener los cupones de las tarjetas de crédito, los cupones de las tarjetas de débito, voy a tener todos los sensores representativos de las cobranzas con los cuales voy a proceder luego a los pagos, ¿sí? Va a ser la confluencia de los activos líquidos representativos de las cobranzas y los que voy a aplicar luego a los circuitos financieros de pago, ¿sí? Entonces, obviamente que el área de tesorería representa un componente inherente de riesgo alto en sí mismo. Forma parte de la naturaleza propia del área de tesorería. Lo mismo que pasa con el área de almacén. Ahí en el área de almacén están depositados los bienes de cambio con los cuales opera la empresa. Por lo tanto, son áreas o sectores que representan un alto peligro, un alto nivel de peligrosidad en el componente inherente que están representando. ¿Y cómo voy a minimizar los peligros que están asociados a esos lugares, a esos sectores por el tipo de activos que están operándose allí? Con un excelente control interno administrativo operante. Entonces, fíjense ustedes que en áreas como tesorería o en áreas como almacén, no me olvido jamás del componente inherente del riesgo que está presente en esos sectores. Y para minimizarlos debo fortalecer el control interno administrativo operante, con lo cual debo reducir los peligros de incorrecciones en el control interno a su mínima expresión. Y eso me va a llevar al escenario 1. ¿Cómo me aseguro periódicamente de que está fuerte el control interno administrativo operante en esa área? Realizando énfasis en las pruebas de cumplimiento de control, ¿sí? En el caso de Tiramisú S.A., fíjense que cuando el auditor, cuando el contador, perdón, no era auditor todavía, era contador, en fase 1 aplica las pruebas de cumplimiento de control para conocer al cliente, ya le da un nivel de falla tan elevado que no están dadas las condiciones de auditabilidad en Tiramisú S.A. ¿Por qué? Porque del 80% de las compras de la empresa, representada en cabeza de los proveedores mayoritarios alfa y beta, no se hacía control alguno sobre la recepción de esa mercadería. Entonces, fíjense ustedes que ya ese nivel de peligrosidad en el área de almacén no me deja estar en este escenario 1. ¿Por qué? Porque el componente de control del riesgo también era alto, no estaba funcionando. Entonces, qué distinto hubiera sido la situación si yo, aplicando las pruebas de cumplimiento de control de en Tiramisú S.A., hubiera visto que el 90% de las compras habían sido debidamente controladas en su recepción. En ese caso, ese margen de 10% de compras que no se controlaron me dejaba en un nivel aceptable de estar acá, en el escenario 1. ¿Por qué? Porque el área de almacén es un área sensible de la empresa por el tipo de activo que allí se operan, pero del total de las compras
en las cuales se hizo un control correcto de la recepción era el 90%. Es decir, que el componente de control del riesgo había sido reducido a un 10%. Del 100% se controló el 90% y al controlar el 90% reduje el riesgo por el componente de control a solo un 10%. Entonces el escenario de tiramisú hubiera estado ubicado acá en el entorno A o entorno 1, ¿sí? Que supone un componente inherente del riesgo alto, porque son los bienes de cambio que tengo que proteger porque es la operatoria de la empresa, pero el componente del control estaba reducido a un 10%, entonces estoy en este escenario. ¿Qué tengo que hacer para asegurarme de proteger a los bienes de cambio del área almacén? Tengo que aplicar periódicamente las pruebas de cumplimiento de control y verificar que se cumplan, llevándolo a casi el 100%, el control de las recepciones, y sobre ese 10% que no controlé, que estoy acá, por eso estoy acá, voy a tener que complementar las pruebas de cumplimiento de control ¿con qué? Con procedimientos sustantivos de verificación de la mercadería, ¿sí? Bien, vamos al escenario B o al escenario 2. Entorno B es el escenario 2 que tengo graficado acá. Es el rojo más intenso. ¿Por qué? Porque les está diciendo que el componente inherente del riesgo es alto y el componente inherente del control también es alto, que es el caso de Tiramisú S.A. en el área de almacén. El entorno del área de almacén de Tiramisú S.A. es el 2 o el B. ¿Por qué? Porque hay un componente inherente propio de los bienes de cambio que debo custodiar y proteger porque conforman el objetivo de operaciones de la empresa, y también hay un componente alto hay un componente alto del riesgo por el componente de control. ¿Por qué? Porque el jefe de almacén ha decidido unilateralmente no controlar el 80% de las recepciones de mercadería que coinciden con las provenientes de los proveedores mayoritarios. En ese caso, el peligro en el área de almacén de Tiramisú S.A. es muy elevado. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué herramientas de auditoría voy a aplicar yo para evaluar en su justa dimensión la peligrosidad de esa área o sector? Voy a aplicar pruebas y procedimientos sustantivos con alcance extenso. ¿Qué significa alcance? Significa el tamaño de la muestra. Ya en la clase pasada habíamos visto que íbamos a tomar una muestra bien significativa de todas las compras recibidas en el área de almacén y le íbamos a pedir al jefe de almacén que nos explique una por una cuál había sido el destino de las mercaderías documentadas en los remitos de los proveedores alfa y beta. Y voy a tener que ir complementando esa información que me da el jefe de almacén con pruebas sustantivas, tanto de saldos como de transacciones, o sea que voy a aplicar pruebas sustantivas con objetivos duales y lo tengo que complementar con procedimientos sustantivos de verificación de mercadería en stock y con procedimiento de confirmación a tercero, verificación de confirmación de datos de tercero con los proveedores que me tienen que decir
cuándo habían entregado la mercadería, en qué fecha, con qué medio de transporte, quién la había recibido a la mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el escenario 2, que coincide con el entorno B, el riesgo inherente es alto, el componente inherente del riesgo es alto y el componente del riesgo de control es alto. Por lo tanto, las herramientas que voy a aplicar son tanto las pruebas sustantivas con los procedimientos sustantivos aplicables para el caso que estoy evaluando. En este caso, como estamos hablando de bienes de cambio, es procedimiento de verificación de inventarios o de mercadería en stock y el procedimiento de verificación del pedido de confirmación a terceros, que en este caso son los proveedores alfa y beta. En el entorno C nos ubicamos en este escenario de color verde, que es el escenario ideal hacia donde nosotros queremos que llegue el control interno administrativo operante del ente. ¿Por qué? Porque el componente inherente del control es bajo y el componente inherente del riesgo es bajo y el componente de control del riesgo también es bajo. Entonces, significa que el riesgo de auditoría está reducido a su mínima expresión. Vamos a dar un ejemplo. Cuando el reflejo del control interno administrativo operante es muy, pero muy confiable en el sistema de información contable. ¿Qué significa eso? Si están reflejadas de manera o básicas de la empresa, tales como compras y a posteriori sus pagos, ventas y a posteriori sus cobros, el sistema de información contable me refleja adecuadamente cómo se han dado esas operaciones. Yo puedo hacer una revisión analítica sobre esa información contable y voy a tener debidamente representada la operatoria real de la empresa. Por eso, las herramientas que voy a aplicar en este escenario número 3 o en este entorno C son las pruebas analíticas, donde voy a aplicar las pruebas analíticas globales de razonabilidad, voy a aplicar las pruebas de cumplimiento de control. En caso de que se den nuevos procesos, voy a aplicar la prueba circular y después la prueba de cumplimiento de control. Y la información que me arrojen esas pruebas a mí me deja la razonable seguridad de que todo eso es lo que ha pasado en la realidad en la empresa. ¿Por qué? Porque el componente de control está reducido a su mínima expresión y porque el componente inherente, que es el reflejo del control interno administrativo operante en el sistema de información contable, sí está logrado, y eso le da al auditor la razonable seguridad de que lo que está representado en la contabilidad es el reflejo de lo que pasó en la realidad administrativa del ente, ¿sí? Entonces, hacia allí es donde yo debo llevar al control interno administrativo operante del ente. ¿Por qué? Porque en la medida de que se refleje de manera más confiable en el sistema de información contable, el auditor, realizando pruebas analíticas, va a poder obtener ese grado razonable de seguridad y de confianza en la operatoria real del ente. Por último, tenemos el entorno D, que coincide con el escenario número 4, donde el componente del control representa un riesgo alto y el componente inherente del riesgo es bajo. ¿Qué significa eso? Que estamos ante una situación donde no
hay un peligro tan grande de desvíos indebidos o de incorrecciones más relacionadas con fraudes, pero no tengo un buen control interno administrativo operante, con lo cual hay un riesgo subyacente porque no está llevado adelante de manera adecuada ese control interno administrativo. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de los camiones con los cuales se hace el traslado de la mercadería de Tiramisú Sociedad Anónima. Veamos el caso concreto. ¿De quién dependen los camiones con los que hace la logística y la distribución Tiramisú S.A.? De la gerencia de ventas. La gerencia de ventas, hasta el momento, es la que ha puesto en evidencia las quejas de los clientes por la mala calidad de los productos de Tiramisú S.A. y es la que ha puesto de manifiesto que justamente los clientes habían amenazado con interrumpir los pagos y con cambiar de proveedor, es decir, dejar de comprarle a Tiramisú S.A. Con lo cual, la gerencia de venta hasta el momento de lo que nosotros hemos relevado, tiene un funcionamiento adecuado, ¿sí? Es decir, el desempeño del área de ventas hasta el momento es adecuado, con lo cual el componente del riesgo inherente en el área de ventas podríamos decir que está en su nivel de mínima expresión. No significa que no vamos a ir a controlar ventas de ninguna manera. Lo que significa que en el ranking de peligrosidad, hoy el área de ventas está en un nivel bajo de peligrosidad, ¿sí? El componente inherente es aceptable, está en un nivel mínimo de peligrosidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? El que está en un nivel máximo de peligrosidad por las fallas en el control es el área de almacén. Entonces, la operatoria de ventas nos está posicionando igualmente en un nivel 4, en un entorno D. ¿Por qué? Porque ventas sí hace bien el desempeño con los clientes, pero el que está fallando en el desempeño con los clientes es el área de almacén. ¿Por qué? Porque la calidad de los productos que le está entregando a los clientes es malo, es de baja calidad, y por eso se ha ocasionado toda esta situación desagradable, indeseada en Tiramisú S.A. Entonces, en este escenario donde tenemos un nivel bajo del riesgo inherente gracias al desempeño del área de venta, pero un nivel alto en el componente de control del riesgo por el mal desempeño de almacén, nos ubica en un entorno D donde en el escenario 4, entorno D, nosotros tenemos que hacer una énfasis en las pruebas y procedimientos sustantivos, pero con un alcance más limitado. Es decir, vamos a tomar las facturas de venta a los clientes que más se han quejado en Tiramisú S.A. Vamos a hacer todo el camino de esas facturas de ventas hasta llegar al área de almacén. Vamos a hacer la relación de esas facturas de venta con los remitos de venta que emitió el área de almacén, y en función de eso vamos a ver cuáles han sido los productos que se han despachado a los clientes y que han despertado sus quejas. Y en función de eso vamos a volver al área de almacén, a este escenario 2, donde le vamos a pedir que nos justifiquen sobre las mercaderías vendidas, que es lo que acabamos de hacer acá, que nos justifiquen a cuál de los dos proveedores se las habían comprado, si a Alfa o si a Beta,
y vamos a aplicar exactamente los mismos procedimientos que hicimos en la clase anterior, haciendo énfasis en la totalidad de los productos que ingresaron de esos proveedores con esos remitos de compra y que a la postre fueron despachados a nuestros clientes con los remitos de venta. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el escenario 4 hemos cambiado el enfoque del procedimiento y ya no estamos viendo las compras que recibió almacén, sino las ventas que despachó almacén. Vamos a ir hacia los clientes que se han quejado más y vamos a ver respecto de qué productos se quejaron más. Y una vez que tengamos identificado el producto del cual se han quejado con mayor énfasis los clientes, vamos a volver a este escenario 2 al área de almacén y le vamos a pedir que nos diga a qué proveedor le adquirió los productos respecto de los cuales se quejaron en mayor medida nuestros clientes, y en función de esa información que nos tiene que dar el jefe de almacén, qué proveedor es el que ha provisto, valga la redundancia, o el que le ha vendido esos productos que despertaron la mayor cantidad de quejas de nuestros clientes. Vamos a volver a hacer todo el camino que analizamos previamente en este escenario 2. Dicho sea esto, tenemos analizado el riesgo de auditoría con sus 3 componentes, con el escenario que se va formando respecto del componente inherente y del componente de control, y dejamos latente el componente de no detección diciendo que forma parte de la responsabilidad exclusiva del auditor interno y que para minimizarlo él debe cumplir su labor de auditoría interna con independencia, con objetividad, con escepticismo, con profesionalismo, aplicando el marco integrado para la práctica de la auditoría interna, aplicando una adecuada evaluación de las condiciones de auditabilidad en la fase 1 del proceso, y en la fase 2 del proceso realizando una adecuada planificación de su labor, realizando una aplicación de las herramientas de auditoría según cada uno de los escenarios que se van dando en función del ranking de peligrosidad que él había diseñado cuando hizo el análisis de la fase 1, de la cual se va a ir combinando el componente inherente del riesgo con el componente de control del riesgo, y en función de cómo se relacionen según el escenario que nosotros acabamos de ver, va a ver cuál va a ser la herramienta o la combinación de las herramientas de auditoría que tiene que aplicar. ¿Para qué? Para munirse de las evidencias con las cuales va a fundamentar su informe de auditoría interna. Eso es todo por hoy, mis estimados estudiantes. Cualquier duda o inquietud, ustedes ya saben que me la plantean por la plataforma en el foro de aspectos teóricos. Que tengan una excelente semana y seguimos avanzando en equipo, que es la mejor manera de hacerlo. Hasta luego.